Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y pues como ustedes ya lo saben, apreciables amigos, estamos estrenando unos hermosos estudios, lo que significa que pues de vez en cuando todavía pues hay detallitos que tenemos que ir nosotros arreglando, pero ahí vamos amigos y estamos junto con nuestro invitado hoy, el licenciado Arturo Miranda, hablando acerca del hackeo del DIGECAM. En el segmento anterior, Arturo nos comentó acerca de las responsabilidades del DIGECAM. El DIGECAM está a cargo del control de las armas. ¿Y quiénes son responsables de ese control? Los militares, que pues mi primera pregunta en este segmento para ti, Arturo, es ¿por qué están responsables de las armas los militares y no el Ministerio de Gobernación cuando se trata de armas que van a portar los civiles? Bueno, partiendo primero de que no solamente tiene el control de las armas y las municiones, sino también el Departamento de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa también tiene el control de las personas que pueden tener la tenencia y portación de las armas de fuego. Y esto es sumamente importante para el tema del día de hoy, porque ellos recopilan los datos en la información, es una información muy sensible y personal, de todas aquellas personas que tienen un arma o que tienen una licencia de portación del arma. Y si tienen a bien todas aquellas personas que han hecho el trámite ante el DIGECAM, le piden hasta la dirección de residencia o direcciones de trabajo de las personas que están solicitando los trámites. Incluso para las transferencias de propiedad de las armas hay que presentar escrituras públicas y todo eso queda en el banco de datos que tiene el DIGECAM a través del Ministerio de la Defensa Nacional. Y esta es la parte peligrosa e importante a través de este grave problema que sufrió el Ministerio de la Defensa a través del DIGECAM con el hackeo de su información, porque es una información sensible. Ahí dice qué armas tiene, qué nombre, hasta si sos casado, si sos soltero, qué edad, números de DPI, dirección de residencia, correos electrónicos, números de teléfono, absolutamente todo se consigna en esos formularios. Cuando uno va a solicitar una tenencia, un cambio o agregar un arma, quitar un arma o incluso solicitar la primera licencia o renovación de las licencias. ¿A quién le puede interesar y por qué esta información? Mira, este es el problema que tenemos. Incluso tenemos una ley para la prevención y combate de delitos de ciberseguridad, que es el decreto 39-2022 del Congreso de la República. Cualquier persona puede ser, cualquier delincuente puede ser interesado en este tipo de información. Pues ahí si una persona, por ejemplo, tiene 10, 20 armas de fuego, pues obvio es de que tiene cierto nivel de grado de riqueza o de poder económico, el cual puede ser susceptible a, por ejemplo, a una extorsión, amenazas o poder tardar. Pero partamos de la extorsión. Podemos ser objeto de cualquier tipo de delitos, porque estamos hablando que el que comete un hackeo o un ciberataque es un delincuente, y así lo cataloga esta ley, es un delincuente, es un ciberdelincuente, y a través de este ataque, el cual obtiene toda la información de todos los usuarios que tienen licencia o tenencia de armas de fuego, pueden ser objeto de otro tipo de delitos. Entonces, por eso es bien importante que la creación de esta ley trata la manera de resguardar la intimidad, porque ahora los medios informáticos son sumamente poderosos. Antes eran los archivos físicos, ¿se recuerdan? En la época de la guerrilla o el conflicto armado, se quemaba el archivo físico y se desaparecían o se robaban el archivo físico y ahí iba la información de todas esas personas. Ahora no. Ahora es a través de la informática, de todas las redes de comunicación, y esto es lo que hace sumamente peligroso. Es que es un nivel de problema serio que tiene el Ministerio de la Defensa y el gobierno de Guatemala, y que pone en peligro verdaderamente a todos los usuarios que tienen su información dentro del sistema de cómputo del DIGECAM. Si vas a tener un arma, hay 3 motivos. Uno es el deportivo. Y nuestros precisamente campeones olímpicos, medalla de oro y medalla de plata del año pasado, ¿dónde ganaron esas medallas? En tiro. Entonces, uno de los objetivos de tener un arma, deportivo. El segundo, y el que considero el más importante, es el defensivo.
vas a tener un arma para defenderte de un antisocial, léase un delincuente o un criminal que ponga en riesgo tu vida, tus propiedades y la vida y la propiedad de tus seres queridos. Y obviamente el ofensivo, el que va a utilizar esa arma para agredir a otros. Esos son los 3 motivos por los cuales vas a tener un arma. Por eso, pues, considero importantísimo el segundo, defendernos precisamente de los terceros, los que nos quieren poner en riesgo. Y por eso es que nosotros nos oponemos a todas esas prohibiciones que pretenden a la aportación de armas. No hay nada que sea más atractivo para un delincuente, para un criminal o para un régimen autocrático, dictatorial, que los ciudadanos desarmados. Y eso lo entendieron muy bien los Founding Fathers, los padres fundadores de Estados Unidos, donde pues quedó claro que la principal defensa del ciudadano estadounidense iba a ser su derecho a portar arma. Y poniendo dentro de este contexto este hackeo, este robo de información, me lleva, como mencionaste, a coincidir contigo que uno de los objetivos es quien muchas armas tiene es porque mucho quiere proteger. Eso desde el punto de vista del criminal, porque también puede ser que un criminal quiera tener muchas armas para precisamente el cometer delitos y crímenes. No sé si recordás, Arturo, y ustedes, miembros de nuestra comunidad, y le voy a pedir a Alex que nos lo recuerde. Cuando mataron al Mencho, cuando agarraron al Mencho, cómo salió toda la información, los videos, las imágenes, etcétera, del arsenal con el que cuentan estos criminales del Jalisco del cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que estar, obviamente, los que quieran, porque es algo voluntario, pero los que quieran estar dispuestos a defenderte. Entonces, ¿a quiénes le podría interesar? Y los delincuentes no van a estar preocupados en registrar sus armas por motivos obvios. Quienes terminamos registrando nuestras armas somos los que las vamos a utilizar de una forma defensiva para defendernos y defender a nuestros seres queridos o deportivamente. Entonces, decías que uno de los motivos es para chantaje, secuestros, etcétera. Pero también podría ser, pienso, para el robar armas. O sea, igual aquel que tiene muchas armas y a mí como delincuente criminal me interesan las armas, le voy a ir a robar armas. He de recordar también de que el DIGECAM también está encargada del control de las armerías. Entonces, toda la información de cuántas armas ingresan al país, cuántas importan, quiénes son las que importan, las empresas que le importan, también están dentro de ese sistema de cómputo del DIGECAM. Entonces, ahí también es muy escueta la información, pero creo que no solamente la información de las personas que tienen particularmente ya adquiridas, o sea, el usuario, el particular, un arma en su casa o ya bien portándola, sino todas aquellas empresas que han importado y tienen en su poder las armas de fuego, que el departamento DIGECAM tiene el control de esas armas y de esas armerías, cuántas municiones, etcétera, etcétera. Es decir, es una información muy sensible. Y lo que me llama la atención en esta situación, que es uno de los primeros a gran escala de un hackeo, es qué tan vulnerables somos ante ciberataques en Guatemala. Eso llama poderosamente la atención porque no es un ciberataque a cualquier entidad o cualquier comercio. Estamos hablando de una entidad que está asegurando el control de las armas y municiones en Guatemala. Entonces, si son capaces de poder hackear el sistema del DIGECAM, ¿qué otras entidades de gobierno o incluso financieras podrían hackear? Entonces, es muy peligroso y tiene que poner el gobierno
mucho ojo en esta situación porque estamos siendo vulnerados a través de ciberataques y en esta ocasión ya tuvimos este ejemplo, pero puede venir algo más. Recordemos que en otros países donde el sistema de seguridad de ciberespacio es mucho más grande y mucho más tecnológico que Guatemala, aún así tiene ataques. El nuestro ya tuvo la primera muestra de una debilidad ante un ciberdelincuente. ¿Qué está haciendo el gobierno para resolver esta situación? Y me pregunto, ¿qué hacer cuando la información ya fue robada? Si yo tengo un arma y estoy registrada en Digecam con mi arma, ¿qué puedo esperar? ¿Cómo me puedo yo proteger? O sea, la información ya se robó. Sí, mira, una cuestión es que esta ley que acabo de mencionar, que es el decreto 39 de 2022, precisamente dice sobre la prevención contra los delitos de ciberataques o ciberdelincuencia. Eso ya falló, es decir, no hay prevención. Ese es el problema número uno. ¿Cómo funciona la prevención? En primer lugar, teniendo sistemas o que le llaman los firewalls, que son los sistemas específicos para poder evitar este ingreso no autorizado a sistemas que tienen esta información sensible. Otra cosa muy importante es que Guatemala necesita una cuestión que se llama la fibra oscura. La fibra oscura es una fibra óptica determinada precisamente que no existen intermediarios en los medios de comunicación entre una persona y otra, que el Internet es la primera fuente o la primera vía en que un ciberdelincuente ingresa a un sistema de cómputo. ¿Cómo funciona? En primer lugar, cuando tú, usuario, quieres entrar a un sistema en el cual vas a hacer una gestión a través del ciberespacio, entras un usuario y una contraseña. Entonces, desde tu unidad remota, desde un computador, ingresas a ese sistema para poder hacer tu gestión. Pero los hackers, que son ciberdelincuentes, tienen manera para poder bloquear o quebrar esos firewalls, que son esos sistemas para tratar de evitar esos ingresos no autorizados de estos ciberataques, e ingresan a todo este banco de datos. Cuando esa persona ingresa es que tú no tienes un sistema de seguridad eficiente y eficaz ante estos ciberataques. Es por eso es que muchos de los sistemas de seguridad y de inteligencia en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que es el que tenemos aquí en este hemisferio como primera potencia, tiene fibra oscura. Es una fibra exclusiva que evita ese tráfico o que la información sensible no pase por el tráfico de la web normal, sino que es directamente y solo puede ser utilizada por entidades de gobierno o entidades financieras. Y esa fibra oscura es la que precisamente carece Guatemala y es la que ahora precisamente que tengo el conocimiento que se está haciendo los trámites y Digemar tiene el expediente del primer sistema a través del que trae la primera fibra óptica o fibra oscura al país, que es el TAM1. El TAM1 es el que se tiene que tratar de manera de implementar en Guatemala y se va a través de la línea férrea para tratar la manera de que la velocidad sea menor, pero lo más importante es que trae lo que denominan la fibra oscura, y la fibra oscura es una fibra óptica, y denominan oscura, que es de alta seguridad para comunicaciones encriptadas y tratar la manera de evitar este tipo de problemas. Jorge. A mí me llama mucho la atención este problema y las consecuencias que pueda tener, porque en medio de todo esto, pues también ahorita se está discutiendo en el Congreso la nueva ley esta de antilavado de dinero, y uno de los temas que siguen insistiendo en que por medio de leyes como esta es el que la SAT pueda tener acceso a toda la información de los bancos y básicamente que tenga acceso a todas las transacciones financieras de todas las personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? No va a llegar a ese punto porque eso es inconstitucional en Guatemala, entonces aunque quieran aprobarlo, igual se los va a votar la Corte. Pero el punto es de que en caso de que llegaran a tener esa información, ¿quién nos asegura que no van a hackear esa información y luego lo va a poder tener cualquiera afuera? Porque esa es información todavía más delicada que la información de las armas. Sí, mira, precisamente vuelvo a repetirte, incluso a mí me llamó la atención, por ejemplo, este decreto, y voy a tener a bien leer un pequeño extracto que dice que es el CSIRT-GT, que dice que equivale a los términos de CISRGT,
que son en siglas en inglés, que traducido al idioma español significa Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, siendo utilizadas en otras siglas en Europa como CRRT, que traducido del idioma inglés al idioma español significa Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas. Entonces, yo nunca he escuchado de este equipo, pues entonces lo que quiero decir es de que nuestros países que son de legislación latina, pensamos de que crear una nueva ley es la solución de todos nuestros problemas. Lamentablemente en el texto se oye muy bonito, pero llevarlo a la práctica, si es que lo llevan a la práctica, es el problema. Y aquí siempre somos después del trueno Jesús María. Es decir, ahora ya tenemos el problema, ya tenemos el primer aviso, pero no tenemos este equipo técnico de atención a emergencias de ciberataques. Yo no sé a estas alturas si el gobierno tiene este equipo precisamente para atender este tipo de emergencias. Y suena peliculesco o hollywoodense, pero pasa en la realidad de que existe una emergencia, tenemos un ciberataque, tenemos un ingreso no autorizado y existe un equipo de técnicos o ingenieros en informática especializadas que tratan de detener ese ataque cibernético y evitar un daño mayor. Entonces, ese tipo de equipos no lo tenemos y eso es lo que llaman la prevención. Lo principal, y como bien lo dijiste tú, Jorge, primero es la prevención, es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la información sensible de todos los ciudadanos guatemaltecos que tienen ahí su información. Y bien lo dices tú, ahorita tenemos un primer aviso, pero puede ser, y por eso estoy lanzando la voz de alarma, que en un futuro podamos tener ataques a cuestiones financieras, a cuestiones tributarias, donde también, o cuestiones, por ejemplo, al MyCom, por ejemplo, donde tienen las licencias de conducir. Ahí está igual que acá, pero a escala mucho mayor, los datos sensibles de todos aquellos que portan una licencia de conducir. Y dice, y a tal punto de que Dios no lo quiera, que tengamos un ataque al registro de vehículos de la SAT. Entonces, ahí sí podemos tener un problema mayúsculo, un ciberataque al registro de la propiedad, que tenemos todo nuestro patrimonio. Por eso dice esta ley que tiene que protegerse toda aquella información sensible, tanto individual de la persona, como patrimonial, y eso es la prevención del ataque. Este es el primer llamado de atención, grave, porque sí es grave este llamado de atención, pero tenemos que poner barbas en remojo y el gobierno lo tiene que poner, de que esto no es un problema. Guatemala no tiene la capacidad técnica para poder prevenir este tipo de delitos y si están sucediendo para poder contrarrestarlo en la medida de lo posible y si es que hay un ataque ya consumado como tratar la manera de buscar a los responsables y llevarlos ante la justicia, que eso es lo que debería de pasar con esta situación. Yo espero de que encuentren a los responsables, pero con el nivel tecnológico que tiene Guatemala, dudo mucho que pueda tener la capacidad de Estado, de gobierno, para tener una respuesta ante esta comisión del delito. Vamos a necesitar de ayuda extranjera para poder llegar a los responsables de esta situación. Ojalá que no sean arrogantes los gobernantes y entiendan, bueno, ellos se han caracterizado por pedir ayuda, así que tal vez sí lo van a hacer en esta ocasión y lo más pronto posible, porque ahorita que estamos hablando del tema de hasta dónde puede llegar estos hackeos, estoy pensando que puede llegar hasta el extremo de robo de identidades y eso es una cosa terrible. Si el RENAP, por ejemplo, roban la información de la gente, pueden robar tu identidad, algo que se ha dado en otros países y termina hasta quebrando a muchas personas con esos robos de identidad. Y aquí en Guatemala de alguna forma han habido, pero de una forma voy a decir más artesanal, en el sentido de que vienen y les dicen a las personas. La semana pasada leía una nota de los miembros de algún pueblo que en este momento olvido, que llegaron a ofrecerles que iban a darles, ya no me recuerdo si celulares o qué, pero para entrar y que se les diera esta opción, que se les diera este regalo, tenían que registrarse con todos sus datos. Y la denuncia que hicieron la semana pasada es de que cuando se enteraron, les habían llegado a cobrar unos préstamos que ellos no habían pedido,
nunca ni siquiera les dieron lo que les habían ofrecido, por supuesto, porque eran estafadores. Pero lo que hicieron con toda la información y toda la documentación que la gente, voy a decir cándidamente, les dio, es endeudar a esta gente. Y ahora resulta que ellos deben un platal de préstamos que les otorgaron a aquellos que se hicieron pasar por ellos. Ese robo de identidad. Y de nuevo, ese es un robo de identidad donde tiene que participar la persona. Yo te entrego mis datos, por eso nosotros siempre les recomendamos que no participe en nada de ningún tipo donde le pidan sus datos, porque así es como hoy están robando identidades en Guatemala. Sí. Pero te imaginas que vienen y hackean el RENAP, ya ni siquiera necesitan que nosotros les demos nuestra información. Precisamente que eso es lo complicado. Tú le estás dando en depósito tu información sensible, tu información informática, valga la redundancia, tus datos informáticos es la palabra correcta, a una institución para realizar un trámite. Y como tú bien dices, si tú por medio de un mensajito de texto ingresas y das tus datos, que sí es un delito informático también, pero es a nivel individual, es decir, tiene que haber un mecanismo por medio del cual mandan un enlace y tú ingresas los datos y con esos datos hacen este tipo de delitos, este tipo de estafas, cualquier otro delito. Pero nace a través de la sensibilidad informática. Pero por eso es de que la estructura o toda la infraestructura crítica que necesita el país, porque tenemos un atraso de 20 años en relación a otros países, porque para decirte algo, la fibra óptica que tenemos en Guatemala ya es de principios de siglo, o sea, año 2003 y estás por salir de servicio en el año 2027 y la otra 2028, pero son sistemas analógicos. Es decir, y como pasa en cualquier crimen, el criminal tiene lo último en tecnología para tratar la manera de botarte toda esa infraestructura que tú tienes de hace 20 años, que es la que se maneja en Guatemala. Y por eso es de que la estructura o la infraestructura que tiene que rodear a todas las instituciones financieras, tributarias, de salud, RENAP, que eso también, registro de la propiedad y todo, tiene que ser de última tecnología para tratar la manera de evitar y prevenir este tipo de situaciones. Y que adicionalmente hablando, vuelvo a repetir, debe de existir un equipo técnico de gobierno con personas debidamente cualificadas para atender este tipo de emergencias porque no vamos a hacer nunca, ningún país del mundo está exento de un ataque cibernético. Pero mientras mejor infraestructura crítica tengas, mientras mejores sistemas de firewalls, que es el término que tengas, y mejor estructura de tipo tecnológica tengas, va a ser mucho más difícil para un ciberdelincuente poder ingresar a estos sistemas y tener acceso a esta información muy sensible, a esta ciberinformación que tenemos todos los guatemaltecos depositados en gobierno. Y créeme que toda nuestra vida está ahí. Como repito, ya no es el archivo físico como cuando íbamos nosotros a la biblioteca que buscabas en el fichero. Ahora todo está en un banco de datos, en un banco de datos informático. Por eso es de que es tan peligroso y tan importante la protección a través de esos sistemas informáticos. Tenemos varias preguntas de nuestra audiencia que te la vamos a compartir, Arturo. Jorge va a ver Facebook porque yo no puedo entrar a Facebook y yo voy a compartirte las que nos han dejado en YouTube. Primero, Gav dice, la pregunta acá es, ¿quién investiga estos casos? Se debe dar con todos los responsables. ¿Quiénes son los responsables de investigar y buscar a los responsables? Bueno, vamos nuevamente dos cosas. Tiene que haber una cuestión de prevención e investigación interna a nivel de gobierno. Debería de existir este equipo, vuelvo a repetir, para tratar de prevenir o por lo menos contrarrestar este tipo de situaciones. Pero ya consumado el delito, según la Constitución Política de la República de Guatemala, el único que tiene el monopolio de la persecución penal es el Ministerio Público, y a través del INASIF debería de tener un departamento de informática con personas sumamente cualificadas. Por eso es el no, porque no lo vamos a tener, para tratar la manera de poder llegar a esto. Vuelvo a repetirte lo que dije la última vez.
Cuando tú miras aquello, por eso es de que cuando miras al delincuente tiene la última arma, el último blindado, los últimos chalecos, pues lo mismo es el ciberdelincuente. Tiene la última computadora, el último acceso a través de vía satélite para tratar de poder cometer su delito. ¿Qué tenemos nosotros del lado de Guatemala? Estamos trabajando en trapos de cucaracha con tecnología analógica de hace 20 años. Por eso te digo que es sumamente importante, primero, la comunicación de fibra óptica a través de las fibras oscuras, que te estoy diciendo que ya está por los últimos permisos. Espero que el DIGEMAR lo autorice a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, que todo es burocrático aquí en Guatemala y larguísimo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional de Protección de Áreas Protegidas, el CONAP, y la CIT de Superintendencia. Para decirte algo, la Superintendencia tiene desde diciembre del año pasado la autorización y no encontraban el expediente, pero es la tecnología que se necesita precisamente para que el equipo, el hardware, ese es el hardware de última generación, se pueda conectar a un sistema de fibra oscura y pueda tener el gobierno acceso a esa fibra oscura para poder tener mejores niveles de seguridad. Esto es más propio de un técnico o un ingeniero en informática, pero de lo poco que me han salpicado te puedo compartir esto. Entonces, teniendo esa fibra oscura, que es el canal de comunicación de los cómputos o de las terminales de computación, debidamente protegido a través de esa fibra oscura, el equivalente sería un teléfono satelital. Es decir, no hay intermediario. Es decir, mi comunicación va de una persona a la otra y no tiene que pasar a través de una compañía de telefónica, para poder enlazarme con esa comunicación o una torre de comunicación. Pues lo mismo funciona la fibra oscura. Es directa de un punto A a un punto B sin pasar por ningún intermediario. Y eso hace un poco más segura la información. Pero adicionalmente a eso, los sistemas de cómputo tienen que ser actualizados. Todas las instituciones de gobierno que tienen información o manejo de información debería de tener un equipo técnico de ingenieros que deben de controlar este tipo de situaciones o prevenir este tipo de situaciones, y cuando se esté llevando ese ataque deben contrarrestar ese ciberataque. No vas a ir tú con una onda a responderle a alguien que te viene atacando con una ametralladora. Esa es la analogía perfecta para este tipo de situaciones. Tenemos que innovar tecnológicamente, tenemos que estar con tecnología punta, tanto en software como en hardware, para tratar la manera de que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir, y tener el personal humano, técnico, cualificado para esto. Hay algo que me preocupa y que esto depende de los gobernantes. Los gobernantes ya casi que podemos decir, más aún por el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, son ineficientes, tú mismo lo mencionaste, burocráticos, y que además de eso, pues la corrupción que ha reconocido el actual gobierno, que continúa siendo parte del día a día de la gobernabilidad, entre comillas, de Guatemala, que les sirva todo esto solo de excusa para salir a comprar más equipo y software que le represente jugosas comisiones a quienes estén a cargo de la compra de este equipo y de este software. Y que pase como, por ejemplo, con los semáforos en Guatemala. Dicen, no, los semáforos, aquí no hay corrupción, estamos comprando a precio de mercado. La corrupción es que están comprando una cantidad innecesaria de semáforos. Yo hoy compartí algunas fotos de esos que están hasta escondidos, nuevos, última tecnología, divinos, escondidos detrás de un árbol. O sea, están buscando excusas solo para comprar más y más y más, y alguien se está forrando en las comisiones de las compras de esos semáforos, y que algo similar vaya a pasar con la compra de este equipo. Yo quisiera que hubiera algo que nosotros, los ciudadanos, pudiéramos hacer, pero tenemos una pregunta también de Gav TV acerca del tema de la fibra oscura. Dice, la fibra oscura no es más que aquella que no está en uso. Siendo yo, se pone el proveedor de fibra óptica y la alquilo a un tercero, quien la usa a discreción. Entonces se vuelve oscura para mí. No sé si alguno de ustedes dos puede explicarnos lo que dice. Sí, Gab efectivamente te cuento. Mira,
solo para ponerte en contexto, las actuales fibras que surten a Guatemala de Internet solo tienen capacidad entre todas de 3 teras de velocidad. Es una medida de información, 3 teras. Actualmente la que se está trayendo a través de un proveedor de Estados Unidos que se conecta a través del NAP de las Américas, que es el concentro en Hollywood de Florida, trae 64 pares de fibras, o sea, es decir, 680 teras. Para Guatemala están designados unos 2, 3 que están hablando para inicio de 64 teras. Haz las matemáticas, de 3 a 64. Efectivamente, la fibra oscura es aquella que no se le da uso a cualquier persona, es decir, solo se le da uso para ciertas personas, evitar ese tipo de intermediarios. Es decir, si por ejemplo esta nueva fibra óptica dentro de las 16 pares de fibras que se van a dar para Guatemala, una se da para un operador, otra para operador, entonces tienes varios teras que vas distribuyendo, pero una fibra o 2 fibras, las que se llaman oscuras, no se la das a ningún operador ni ningún requiriente de servicio de banda de ancha, sino se la das directamente al gobierno. Y solamente él puede utilizar esa fibra exclusivamente para eso. Por eso se llama oscura. Es decir, tiene razón la persona que hizo el comentario, es decir, ninguna otra persona tiene uso de esa fibra en particular. Se vuelve exclusiva y se vuelve cifrada, que es otra cuestión, para la persona que está contratando, se le da el servicio y directamente al NAP de las Américas. Todas, incluso el Starlink, que se me olvida, funciona también con fibras a través de cables submarinos. Entonces llega al país y entonces ¿qué se hace? Incluso las satélites tienen que hacer comunicación a tierra, pero todas las comunicaciones a nivel global se funcionan a través de fibra óptica submarina que llega a cada país. Pero las fibras oscuras son aquellas exclusivas que usan gobiernos, finanzas, etcétera, etcétera, y nunca se le da a ninguna otra persona particular. Tenemos más preguntas y comentarios. Voy a leer un comentario. Dice Anabela Cifuentes: de terror todo lo que está sucediendo en Guatemala. Y el presidente sale hoy en la mañana peleando, para variar, por la elección de mazariegos en la USAC. Y este tema que es tan importante y sensible, ¿qué? ¿No será que viene del mismo desgobierno desastroso para fines maquiavélicos? Obviamente alguien podría decir, si esta fue una prueba y se pudo hackear el DIGECAM, a lo mejor mañana efectivamente se hackea el RENAP y se afecta las elecciones que esperamos el año entrante en Guatemala, por ejemplo, menciono yo. Luego, Juan Luis HG dice, veamos, por la dinámica digital, nuestros datos están en diversos registros. Con estos incidentes seguramente se presionará para aprobar las iniciativas que quedaron algo abandonadas. Y vamos a ver qué más, ciberseguridad e infraestructura críticas, que son las que ha estado mencionando nuestro invitado Arturo Miranda. El problema será que la ley dice muchas cosas, pero las capacidades institucionales son muy limitadas, que es también lo que hemos estado comentando. Adicionalmente, Europa insiste en que las comunicaciones no sean cifradas. Hay diversos intentos legislativos en este sentido. O sea, los gobernantes europeos no quieren que las comunicaciones sean cifradas. ¿Por qué? Sí, o sea, vamos a ver esa cuestión. Una cosa es el uso común de todas las personas que tenemos acceso a las comunicaciones, por ejemplo, léase WhatsApp, léase cualquier otra plataforma de comunicación digital. Y otra cosa es el uso de comunicaciones o de información sensible de gobierno, instituciones financieras, bancas, seguridad. Porque voy a poner un ejemplo por lo cual les puedo decir que este es un mega problema. La Dirección General de Control de Armas y Municiones pertenece al Ministerio de la Defensa Nacional. Es decir, no atacaron a cualquier perico de los palotes, atacaron al ministerio que se encarga de la defensa nacional. Entonces, si pudieron atacar el control de armas y municiones, ¿qué les impide atacar otras cuestiones informáticas que puedan tener información sensibles relativas a la defensa nacional? Y es por eso que es importante, y en todo, imagínense si hubiera pasado esto en países como Estados Unidos. ¿Se recuerdan el caso de Assange que sí logró obtener? Lo persiguieron lo fueron a perseguir hasta el fin del mundo, sí, con tal de que pagara el hackeo que tuvieran en Wikileaks. Entonces también Julian Assange. Entonces, este tipo de situaciones, siendo el país más poderoso informáticamente hablando, no es
ajeno o no está exento a ciberataques. Corea del Norte vive ciberatacando a las finanzas y a toda geopolíticamente, y es famoso. Es famosísima por eso. El robo de criptos que hay, los principales hackers son norcoreanos. Entonces, lo que pasa es de que yo sí estoy en contra de lo que el Parlamento Europeo quiere hacer con evitar el cifrado de comunicaciones, pero están hablando del cifrado de comunicaciones que tenemos los particulares. Que con más razón debemos oponernos, porque ese es nuestro nosotras derecho tenemos derecho a la intimidad, privacidad. a la privacidad, y recuérdense que nuestra Constitución protege las telecomunicaciones, cualquiera que venga de la edad moderna, de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos todo el derecho a hablar de lo que se nos venga en gana, en la manera privada, entre dos particulares, y el Estado no puede ingerir en ese tipo de situaciones. Yo creo que ahí sí Europa está queriendo volver a un control de su población y de la información que se maneja a través de la información, pero tenemos que tener en cuenta también de que el control digital o de la información o de las comunicaciones es vital también para la protección de la seguridad de las naciones. Es decir, pero tiene que contar en nuestro país por lo menos con una autorización judicial, porque si no volveríamos a las obscuras manipulaciones o mecanismos que utilizaba la antigua CICIG, que recuérdense que usaba a como se le diera la gana el interceptarnos comunicaciones telefónicas, y eso tampoco no es así. No, eso solo pasa en régimen dictatorial, en un régimen dictatorial autoritario en el cual siempre nos vamos a oponer nosotros. Pero tenemos que ir terminando ya, Arturo. Jorge, ¿alguna otra pregunta o comentario de nuestra audiencia en Facebook? Pregunta tuya? No hay ninguna pregunta al respecto en Facebook, pero la pregunta es ¿cuál consideras que esto va a hacer que finalmente aprueben la ley de ciberseguridad que está desde hace 3 años en el Mira, Congreso? yo te digo que ojalá que la terminen de aprobar este decreto, bueno, esta ley, pues el reglamento faltaría, porque el decreto está, ojalá que lo pongan en aprobación. Si no hay preguntas en Facebook, o que todo quedó claro, o todo quedó en línea oscura, en fibra oscura. No, pero no te preocupes, que yo lo que sí les puedo decir que dentro de todas las cuestiones de cómo funciona el gobierno, yo sí les puedo decir que el Ejército de Guatemala ha sido una de las instituciones que mejor funciona dentro de lo que su presupuesto le puede dar. No les estoy diciendo que sea exenta de corrupción a altas jerarquías en cuestiones muy dudosas adquisiciones, pero sí les puedo decir que cuando una persona o un ciudadano común tiene que hacer una diligencia ante el Ejército de Guatemala por cualquier motivo, es de las instituciones que mejor manejan al ciudadano, mejor trato y mejor fácilmente pueden obtener su trámite. Incluso cuando uno va al DIGECAM, la cuestión es muy ordenada. Gracias a Dios no está en el Ministerio de Gobernación. Volviendo al inicio de nuestra conversación, que dejamos eso en el tintero, de que no esté a manos de la autoridad civil, porque yo pienso que el manejo del control y el registro de armas y municiones estaba bien llevado por el Ministerio de la Defensa. Independientemente de lo que haya pasado ahorita en esta situación, que no es un solo problema para el Ministerio de la Defensa, sino a nivel general, porque es un llamado de atención para cómo está nuestra infraestructura cibernética. Y por eso vuelvo a repetir, y ahí sí hago un llamado al director de General de Mares, que es DIGEMAR, del Ministerio de la Defensa, para que nos haga el favor de autorizar lo antes posible la entrada de esta nueva fibra óptica que es vital a Guatemala, porque incluso viene de manera gratuita para el gobierno de Guatemala. Qué bueno que lo dijiste, para que no nos vayan a cobrar algún impuesto o pedir una ampliación o algo más. No, viene ofrecida por parte de la empresa que viene poniendo esto dentro de todo el cable submarino de manera gratuita para el Ministerio de la Defensa, una par de fibra oscura para sus comunicaciones, que es parte de lo que se necesita. Arturo, gracias por acompañarnos y sobre todo por un tema que, como bien dijo Jorge, en algún momento no se le ha puesto el interés y la importancia que esto tiene y lo que podría representar si esta fue la prueba. Y como decís, de los
más eficientes, entre comillas, que hay en las estructuras estatales, está el Ministerio de la Defensa, y pudieron hackearlo, lo único que me hace es preocuparme aún más, sobre todo en algunos casos. Bueno, hay datos que están, como en el caso de las licencias, en el caso de MyCom, por lo menos eso está a cargo de una compañía que me imagino que debería de tener una previsión mayor, porque está siendo encomendado el uso de esa información por medio del gobierno. Entonces, yo sí, definitivamente la evidencia me muestra que es mucho más eficiente la iniciativa privada en las empresas privadas, así que espero por lo menos que ellos sean más responsables. Pero todo aquello que está en manos de los burócratas, el registro de propiedad, que además de eso están las mismas pandillas de ladrones de propiedades dentro de el mismo registro, que es un tema que tenemos que abordar. No sé, tengo que decirle a nuestra comunidad que me quedo un poco preocupada, pero Arturo, de nuevo, gracias por acompañarnos. Al contrario, el agradecido soy yo y a todos los que nos escucharon y vieron por este medio. De nuevo, gracias.